Una máquina de Rube Goldberg es básicamente una máquina que realiza una tarea muy simple de una forma muy compleja, aparatosa y redundante. Este concepto nació hace unos 100 años en unas tiras cómicas dibujadas por Rube Goldberg y que se publicaban en Estados Unidos. El protagonista de estas tiras cómicas era un tal profesor Lucifer Gorgonzola Batz. Las viñetas de estas máquinas totalmente absurdas e inútiles se convirtieron en un género en sí mismo. Por ejemplo, en España nacieron las máquinas del profesor Franz de Copenhague, el protagonista de las viñetas de Los inventos del TVO. En el programa para niños de la televisión japonesa Pythagora Switch, estas máquinas se llamaban máquinas pitagóricas. En Dinamarca se llamarían máquinas Storm P. Maskiner. Y en Gran Bretaña estas máquinas se llamarían dispositivos de Head Robinson. Aunque la idea de una máquina que realiza demasiados pasos para conseguir algo, para conseguir un propósito nimio, pueda parecernos cómica, lo cierto es que este concepto puede extrapolarse al mundo real, a los sistemas que usamos para gestionar el exceso de información del mundo, así como el funcionamiento de nuestros cerebros. El primer experimento que se realizó para comprobar cómo el cerebro humano puede acabar funcionando como una máquina de Rube Goldberg fue el de las palomas de Skinner. Ya sabéis, estas jaulas de comportamiento condicionado en las que una serie de estímulos hacían que las palomas recibieran comida o no. De manera aleatoria se les suministraba comida a través de un mecanismo a las palomas con independencia de lo que hicieran para conseguirlo. Lo que pasa es que las palomas no eran conscientes de ello y pensaban que sus actos realmente se traducían en la obtención de esa comida. Escuchemos, si queréis, al filósofo Gustavo Bueno, que nos lo explica mucho mejor. Según él, es una forma excelente de entender lo que es una superstición. ¿Cómo saber si una conducta es supersticiosa o no? Yo se lo puedo decir. El criterio de Skinner, simplemente, sí. Lo que Skinner llama palomas supersticiosas, que es bien sencillo. Skinner, como es bien sabido, cuando amaestra a las palomas y les amaestra, por ejemplo, a dar un picotazo para sacar comida del depósito, pues ocurre muchas veces, al azar, que antes de ir a coger el reflejo, pues el ala choca con lo que fuera, y entonces se crean una serie de bucles, de complejos barrocos más o menos, que son una conducta supersticiosa, porque no hace falta hacer todo eso para sacar esto. Es decir, hay un criterio objetivo de la superstición, que es concretamente en las palomas de Skinner. La superstición es toda aquella serie de tramos de conducta que no conducen eficazmente al objetivo. Y entonces, si un curandero, ¿verdad? Si un curandero, un pastequeiro o lo que sea, quiere curar un mal de ojo, y entonces coge un diente de ajo y coge tres gatos y lo que fuera, ¿no? Y empieza a recitar y velas y cueza, y todo eso efectivamente son efectos que calman la tensión social, puesto que el mal de ojo seguramente no es enfermedad del ahogado, sino de la familia que le rodea, ¿verdad?, que proyecta sobre el ahogado esto. Y entonces efectivamente le calma. Pero todos estos mecanismos, pues la fisiología y la psicología lo explica, y podría, en otra cultura, evitarse todo este tipo de barroquismos supersticiosos, porque la enfermedad está en la cultura. Y entonces, y termino, yo no veo que la definición del médico o del curandero sea curar enfermedad de algún modo, de alguno que otro, porque para estar sano en algún sitio es mejor morirse, ¿verdad? Esa es mi tesis. De acuerdo. El conocimiento de buena calidad, el conocimiento científico, nos permite eliminar parte de estos bucles, de estas redundancias, de esta complejidad absurda, y nos evita tomar decisiones y gestionar la complejidad del mundo, que normalmente generan más problemas de los que solucionan, o los solucionan de forma extremadamente ineficiente. Parálisis por análisis. En una partida de cualquier juego de mesa, un juego de ajedrez, el que queráis, la situación de parálisis por análisis se produce cuando un jugador, por ejemplo, utiliza una cantidad de tiempo superior a lo deseable o recomendable, provocando un periodo de inactividad que atenta contra la propia finalidad del acto de jugar. Así pues, la parálisis por análisis aflora frente a la complejidad del mundo, y
y también por el miedo a estropear más lo que estamos tratando de arreglar. Y por eso al final sencillamente pues no hacemos nada, nos quedamos paralizados, elucubrando sin parar, simplemente reflexionando y meditando sobre el siguiente paso a dar, pero realmente no dando nunca ese paso. Para evitar construir ese monstruo que es una máquina de Rube Goldberg, al final lo que ocurre es que nos quedamos en la tabla de dibujos creando esquemas, trazando diagramas que realmente nunca van a plasmarse en la realidad. Es decir, nos pasamos la vida teorizando sin hacer nada. Buscamos tanto la perfección, la solución idónea, que no somos capaces de alcanzarla nunca. Tanto instalarnos en el escenario de máquina de Rube Goldberg como en el de parálisis por análisis, acarrea consecuencias negativas para las organizaciones, para el desarrollo tecnológico, incluso para la felicidad humana. En el fondo son dos caras de la misma moneda, que pueden solucionarse también de la misma forma. Es decir, actuando a la vez que vamos modificando la configuración de la máquina y eliminando las partes inútiles, ineficientes o sencillamente contraproducentes. Es decir, actuando a la vez que medimos los efectos de nuestra actuación. Pero claro, para conducirse de esta forma por la vida, realmente uno debe suprimir aquellos cimientos graníticos que no nos permiten adaptarnos a la realidad, al feedback que estamos recibiendo. Y esos cimientos son básicamente la ideología, la cosmovisión, una manera de proceder o de hacer las cosas o una serie de sesgos. Así que no se trata de no hacer nada, no se trata de dejar las cosas como están y no progresar. Y tampoco se trata de estar elucubrando eternamente, ¿no? Y teorizando sin llevar nada a la práctica. De lo que se trata es, 1, de diagnosticar correctamente el problema. 2, de disponer de datos de buena calidad para eliminar errores y bucles. 3, de determinar hacia dónde queremos progresar, porque no todo el progreso es necesariamente mejor. El progreso a veces puede evolucionar hacia una especie de involución. 4, reducir al máximo la ideología y los apriorismos con procedimientos adaptativos, como si usáramos una navaja suiza. Es decir, cada una de esas herramientas de la navaja suiza sirve para algo diferente y las necesitamos todas. O sea, que nada de izquierdas, nada de derechas, nada de capitalismo, nada de comunismo y otros constructos monolíticos o fanatismos doctrinarios que no sirven para nada, que solo sirven para determinadas cosas en determinados momentos, pero no son herramientas generales para solucionar problemas generales. Necesitamos soluciones líquidas que encajen bien con cada una de las situaciones que nos salgan al paso. El politólogo e historiador de las ideas Isaiah Berlin lo explica así en su libro El sentido de la realidad. Un observador científicamente instruido siempre puede, por supuesto, analizar un abuso social determinado o sugerir un remedio particular, pero poco puede hacer como científico para predecir qué efectos generales va a tener la aplicación de un determinado remedio o la eliminación de una fuente determinada de miseria o injusticia sobre otras partes, especialmente remotas, de nuestro sistema social completo. Empezamos tratando de alterar lo que podemos ver, pero las vibraciones que origina nuestra acción atraviesan en ocasiones hasta lo más recóndito de nuestra sociedad. Una de las ideas más influyentes de Berlin en ese sentido la desarrolló en su ensayo El erizo y la zorra, donde divide a los escritores, pensadores y demás en básicamente dos categorías, el de los erizos y el de los zorros. Los erizos son los que ven el mundo definido a través de la lente de una sola idea, pues por ejemplo Platón, Dante, Pascal y demás. Y los zorros, sin embargo, se fundan en una amplia gama de experiencias y para ellos el mundo no se ve necesariamente reducido a una sola idea, sino a diversas ideas. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Aristóteles, Erasmo de Rotterdam, Shakespeare, Montaigne, Molière, Goethe y demás. Sea como fuera, tanto si lo que queremos es evitar la construcción de máquinas de Rube Goldberg como evitar ser víctimas de la parálisis por análisis, haríamos bien en tender más a ser
zorros a ser erizos, aunque sea mucho más difícil ser zorros que ser erizos. No nos encandilemos analizando infinitamente. Actuemos, cambiemos el mundo, sí, pero no lo mandemos todo al carajo solo porque hay que hacer algo o porque necesitamos reforzar nuestros sesgos, nuestra ideología, nuestra cosmovisión. Porque ya sabéis aquello que dicen de que es mucho más difícil construir un granero que echarlo todo abajo simplemente porque no nos gusta el diseño del tejado.